Welcome to the course on Logical and Mathematical Thinking. My name is Kendry Sarais Bachi Ramos. I am from Valledupar. I belong to the Environmental Engineering Program of the National Open and Distance University, SEAD Valledupar. Hoy vengo a hablarles sobre las proposiciones y tablas de verdad. ¿Qué son las proposiciones? Son afirmaciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Como por ejemplo, P. Los países sudamericanos invierten en energías limpias. Q. Las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Aquí tenemos nuestro lenguaje simbólico, PQ, QP. Más adelante voy a explicarles cómo se lee nuestro lenguaje simbólico. Antes que nada, voy a explicarles qué significan estos paréntesis y qué significan las letras de nuestro lenguaje simbólico. Los paréntesis se utilizan para agrupar expresiones lógicas y clasificar el orden de las operaciones. Y las letras representan proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, P y Q son nuestras variables lógicas. Estos símbolos que vemos acá son nuestros conectores, que son símbolos utilizados para unir proposiciones o enunciados lógicos y formar nuevas proposiciones compuestas. Aquí tengo la tabla de nuestros conectores. En nuestro lenguaje simbólico vemos una flechita y vemos esta cosita de aquí. Esta flechita significa la condicional, que en nuestro lenguaje natural significa sí, entonces. Se lee sí, entonces. Y esta que está acá es la conjunción, que se lee en nuestro lenguaje natural como y. Entonces, ya como tenemos claro qué son nuestros conectores y qué significan los paréntesis y las letras, nuestro lenguaje simbólico se lee de esta forma. Si P, entonces Q, y Q, entonces P. Nuestro primer ejercicio nos dice escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Como ya lo sabemos, nuestro lenguaje simbólico, si P entonces Q y Q entonces P. Nuestras proposiciones compuestas, P, los países sudamericanos invierten en energías limpias. Q, las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Nuestro lenguaje natural se leería de esta forma. ¿Qué nos toca hacer? Reemplazar nuestro lenguaje simbólico por nuestras proposiciones compuestas. ¿Qué sería? Si los países sudamericanos invierten en energías limpias, entonces las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Y si las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono, entonces los países sudamericanos invierten en energías limpias. Así quedaría nuestro lenguaje natural. Ejercicio número 2. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para nosotros saber cómo crear una tabla de verdad, cómo generarla, primero debemos saber qué son las tablas y cómo se generan. Para determinar nuestro resultado debemos saber primero qué significa una tautología, una contingencia o una contradicción. Debemos tener estos conceptos súper claros para poder avanzar en el tema. ¿Qué son las tablas de verdad? Son una herramienta que nos permiten evaluar la verdad o falsedad de una fórmula lógica para todos los posibles valores de las variables involucradas. ¿Cómo generamos la tabla de verdad? El primer paso es identificar nuestras variables. Como ya se los había dicho anteriormente, nuestras variables son estas letricas, que son la P y la Q. Esas son las variables, ya las tenemos identificadas, P y Q. En este caso tenemos dos variables, como por ejemplo, si tuviésemos otra letra, por ejemplo R, o por ejemplo una T, ya serían 3 o 4 variables, pero en este caso solo tenemos dos, que son P y Q. Segundo, construir la tabla con todas las combinaciones posibles. En nuestro caso, como tenemos dos variables, hay 2 a la 2, que significa 2 por 2, 4. ¿Qué vamos a hacer con este resultado? Ya se los voy a mostrar. Son 4 hileras, 4 filas, como le quieran llamar. Entonces dice que tenemos que hallar todas las combinaciones posibles de la variable P y de la variable Q. En mi caso, aquí ya las tengo halladas. En P coloqué verdadero, verdadero, falso, falso. Y en Q coloqué verdadero, falso,
verdadero o falso. Todas las variables posibles, todas las combinaciones posibles que podamos crear. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Bueno, el tercer paso, que dice calcular las expresiones lógicas. ¿Cómo calculamos nosotros estas expresiones lógicas? Ahí tenemos tres reglas, la regla de PQ, la regla de QP y la regla de todo nuestro lenguaje simbólico. Para hallar PQ, dice, es falsa, vamos a coger aquí el lápiz, es falsa solo cuando P es verdadero. Aquí tenemos dos verdaderas. Entonces dice, es falsa solo cuando P es verdadero, ya sabemos que aquí tenemos dos verdaderas. Y es falsa, dice, solo cuando P es verdadero y Q es falso, en este caso esta. Cuando P es verdadero y Q es falsa, entonces es falsa. Las demás vienen siendo verdaderas porque no cumplen la regla. Listo. ¿Qué dice la regla de Q entonces P? Dice, es falsa solo cuando Q, que tenemos de este lado, solo cuando Q es verdadero, en este caso tenemos dos verdaderas, que es esta y esta. Y P es falso, entonces la regla como tal dice, es falsa solo cuando Q es verdadero y P es falsa. En este caso, esta es la que aplica la ley, entonces aquí es falsa, solo cuando Q es verdadero y P es falsa. Entonces las demás vienen siendo verdaderas porque no cumplen la ley. Listo. ¿Cómo hallamos la regla del lenguaje simbólico completa? Entonces la regla dice, la conjunción esta que tenemos aquí, de ambas columnas, o sea, de ambas columnas, serán verdaderas solo cuando ambas simplificaciones sean verdaderas. En este caso, aquí, estas dos son verdaderas, ambas simplificaciones, dice aquí, entonces es verdadera. La conjunción de ambas columnas serán verdaderas, esta es la regla, solo cuando ambas simplificaciones sean verdaderas. En este caso, esta es verdadera y esta es verdadera. Entonces, como estas dos que tenemos acá no cumplen la regla, vienen siendo falsas. Ay, me quedó horrible esa esta. Ok, así queda nuestra tabla. El cuarto paso dice, construir la tabla de verdad completa, ya aquí la tenemos. Vamos a mostrarle la tabla de verdad completa, aquí nos aparece. Este es nuestro resultado, verdadero, falso, falso, verdadero. Aquí tenemos la tabla de verdad completa desde el simulador de tablas de verdad que nos facilita la universidad. Verdadero, falso, falso, verdadero, que nos está confirmando que la tabla anterior nos quedó correctamente. Ahora dice, determinar si el resultado es una tautología, contradicción y contingencia. ¿Cómo sabemos nosotros cómo vamos a determinarlo si no sabemos los conceptos? Es muy importante leer cada concepto antes de aplicar alguna fórmula o algún ejercicio, porque sin los conceptos pues no podemos hallar nada. La tautología, si la expresión es siempre verdadera en todos los casos. La contradicción, como la palabra lo dice, si la expresión es siempre falsa en todos los casos. Y contingencia, si la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros. Aquí tenemos nuestro resultado de nuestro lenguaje simbólico. Verdadero, falso, falso, verdadero. En este caso, nuestra expresión es una contingencia. ¿Por qué? Porque es verdadera en dos casos y es falsa en otras dos. Aquí tenemos nuestra respuesta, es una contingencia. Bueno, la conclusión de este trabajo. A lo largo de este trabajo hemos explorado diversos métodos para probar la validez de argumentos lógicos. En primer lugar, me he centrado en identificar y definir las proposiciones simples involucradas en el argumento. Como anteriormente se los dije, es importante saber nuestros conceptos, identificar los conectores, saber qué significan, por qué están ahí, qué son esas letras. Todo eso es muy importante para poder resolver nuestra fórmula, resolver nuestro lenguaje simbólico y todo eso. Utilicé herramientas formales como la construcción de tablas de verdad para evaluar la veracidad de cada expresión y determinar si un argumento se comporta como tautología, contradicción y contingencia, que gracias a estos conceptos
pude definir el resultado de nuestro lenguaje simbólico, que en este caso y en mi ejercicio fue una contingencia. Muchas gracias.